Buenas, buenas. Bueno, hoy pues estoy yéndome justo al médico y mientras tanto ustedes me van a acompañar en este viaje. Y hablando de viajes, quiero llevarlos por un viajecito para que hablemos, hagamos una revisión de las propuestas, de los 10 puntos claves que propone el candidato Abelardo de las Priella para su presidencia en Colombia. La idea de esto es que hagamos una revisión analítica y crítica de lo que es su programa de gobierno, ¿no? Algo que él llama el plan Patria y Milagro, que es un proyecto, una propuesta que está muy alineada con la derecha populista, y el dato de que sea derecha populista es muy interesante porque ellos hablan del populismo y en realidad el populismo existe tanto en izquierdas como en derechas, porque básicamente consiste en atender lo que el pueblo quiere, sean cosas razonables o no, ¿sí? Hitler era populista, nos guste más, nos guste menos, atendía o respondía a un grupo de gente del populo. Entonces, de ahí lo de populismo, ¿no? Entonces decíamos que es perteneciente a una derecha populista y el libre mercado radical, que todas las personas que sabemos que somos de la clase baja deberíamos saber, no lo sabemos, que todo lo que sean propuestas de libre mercado siempre nos terminan afectando a nosotros por una cuestión simple, que en el libre mercado los pobres no tenemos forma de competir. O sea, los pobres en el libre mercado siempre tenemos el mismo lugar, porque es un lugar que beneficia a los que más tienen y desprecia a quienes menos tienen, y lo único que le interesa es que esos, o nosotros, que menos tenemos, le demos lo poco que nos queda, ¿sí? Así que bueno, más o menos, dejando esto ahí como de premisa, les voy a contar. Ese plan, el plan que decíamos, plan Patria Milagro, prioriza el orden de la mano dura, ¿no? La reducción del Estado y la desregulación económica. Y yo acá quiero hacer un parate en esos 3 puntos, ¿no? La mano dura, que esa mano dura siempre cae y recae sobre los menos favorecidos de todas las sociedades democráticas. Aclaro esto de que es en todas las sociedades democráticas porque una de las situaciones por las cuales esto se puede llevar a cabo es porque hay un consenso social para elegir un mandatario, ¿no? Entonces, esto de prioriza el orden de la mano dura, la reducción del Estado. En Colombia en el mundo, en realidad en Latinoamérica, la gente no entiende cuando el político le habla de reducción del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Vos te encontrás con gente de clase baja, de clase media, que obtiene algún tipo de ayuda, beneficio, subsidio del Estado, ¿sí? Que está a favor de la reducción del Estado. No entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia me tocó ver casos de conocer gente, que habían tenido o pudieron acceder a una vivienda por un plan, un beneficio, una ayuda del Estado, que estaban a favor de que se recortara ese tipo de planes. Entonces es como, a mí me sirvió para obtener mi casa, pero yo no estoy a favor de esto, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la reducción del Estado, se refiere exactamente a eso, a que el Estado se retira, ¿no? Para que la gente se arregle como pueda. Volvemos a lo mismo de antes. El problema es que para la gente arreglarse como pueda, no funciona igual para todas las personas, ¿sí? Porque el señor, la señora de clase baja, de clase media, no tiene la misma capacidad de los estratos más altos, que en Colombia son bastante bien marcados y no necesitan ustedes que yo se los cuente, ¿no? Y por último, la desregulación económica. La desregulación económica pasa lo mismo que les contaba anteriormente con el libre mercado. Es básicamente un sálvese quien pueda. El problema es que siempre se terminan salvando los mismos, que son los que pueden, porque son los que tienen. Entonces, la gente de a pie, en esa desregulación económica, suele ser la que queda tirada en el camino. Y bueno,
ya viendo como ha hecho esta introducción chiquita, para usted que me viene siguiendo, vamos a hablar de los 10 pilares entonces, ¿no? Los 10 pilares técnicos, que es como lo presenta Abelardo de las Priella, y veamos cuál es la viabilidad que tiene, o sea, cuál es la posibilidad que eso ocurra, cuáles son las contradicciones y cuáles son los desafíos también estructurales, porque una cosa es uno decir, no, yo quiero hacer tal cual cosa, pim, pum, pam, pero otra cosa muy distinta, ¿no? Es cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar así a meterle un poquito de pata a esto. Seguimos. Dentro del bloque 1 vamos a hablar acerca de los pilares 1 y 4, que es seguridad, justicia y orden público. Este es el eje central y la base de la narrativa de macho alfa que trae Abelardo, porque él es el que está en el centro, el que dirige, el que ordena, el macho de verdad, que tiene valores, principios, porque los demás no tienen nada de eso. Y lo que se enfoca es al control social, ¿sí? Hay dos conceptos que son paz con firmeza y el Plan Colombia 2. De las Priella propone una ofensiva militar total con intervención de inteligencia de Estados Unidos e Israel, ojo, y un plan de choque de 90 días. La gente que entiende más de estas cosas, son analistas y defensores de derechos humanos, señalan que este tipo de medidas extremas, como tumbar aviones civiles que parezcan sospechosos, que era lo que pasaba en Venezuela cuando Estados Unidos rompía, por ejemplo, o disparaban contra lanchas de personas civiles, disparar en forma discrecional en protestas, que ya lo vivimos en Colombia esto, constituye ejecuciones extrajudiciales. ¿Les suena ejecuciones extrajudiciales? Busquen ahí, ubiquen por ahí. Además, la meta de pacificación en 3 meses ignora las raíces socioeconómicas del conflicto territorial moderno. ¿Qué significa esto? La sola idea de pensar de que militarizando el país, ¿no? Y saliendo a reventar a tiros a todo el mundo, se soluciona en 3 meses, que son 90 días, es cuanto menos ridícula. Porque si fuera tan simple, en otros países que tienen estas mismas problemáticas, o incluso peores, ya se hubiese solucionado si esa fuera la solución. Ahora bien, Colombia tiene toda una trayectoria de problemas socioeconómicos que están arraigados a lo largo de nuestra historia, que solamente con poner fuerza pública, con aumentar la fuerza pública, no se solucionan. La pobreza estructural, el racismo, la xenofobia, la desnutrición y demás, no se solucionan, decía, poniendo un policía en cada esquina. Se me van cortando, pero ustedes ténganme paciencia y síganme el hilo de la cuestión. Ahora bien, las megacárceles y la eliminación del JEP. Resulta que nuestro personaje busca construir 7 megacárceles al mejor estilo Nayib Bukele en El Salvador. Esa propuesta de retirar a Colombia de los derechos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que quiere aplicar ese esquema penal que va a generar un aislamiento diplomático severo. Es decir, ¿se acuerdan que hasta el año pasado, antepasado, se quejaban y se rasgaban las vestiduras de países como Venezuela, el Medio Oriente y qué sé yo? Bueno, están repitiendo aquellas cosas de las cuales se quejaban, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa con las megacárceles de Bukele? Que nadie sabe qué ocurre, cómo tratan a los presos, y van a decir, ay, vas a defender a los presos ahora. No estoy defendiendo a los presos. Considero y creo que todas las personas merecen un trato digno, un juicio justo, y que eso es lo que corresponde para mantener el eje como la sociedad civilizada que somos, ¿sí? Entonces, por un lado, eso, ¿no? Por otro lado,
financieramente, edificar y mantener ese sistema penitenciario, tal como él lo plantea, choca directamente con la meta de austeridad del gasto público. Fíjese bien, él está proponiendo que va a recortar, el Estado lo va a hacer más chiquito para que gaste menos plata, que está bien, si lo podemos debatir. Lo que vamos a debatir es el cómo lo va a hacer, ¿sí? Entonces, si su idea es achicar el Estado, ¿ustedes cómo creen que se van a mantener las megacárceles? Porque de algún lado tiene que salir esa plata para pagar la luz, para pagar o el gas, o no sé, todo lo que conlleva mantener activa una megacárcel. Entonces, ¿cómo se supone que lo va a hacer? Porque si por un lado quiere achicar el Estado, pero por otro lado quiere generar un gasto monumental en 7 megacárceles, que por eso digo, decirlo es una cosa, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Por otro lado, en el segundo bloque vamos a meter 3 pilares, ¿sí? Economía, reforma fiscal, ¿sí? Que son los pilares 3, 5 y 6 del proyecto de Abelardo. La agenda económica persigue lo que es un modelo libertario. Acá la gente de Argentina se escandaliza cada que digo eso. Un modelo libertario de libre mercado absoluto con mínima intervención estatal. El modelo liberal tiene una frase de cabecera que consiste en el dejar pasar, dejar hacer. Es decir, siga, siga, acá no ha pasado nada. Quien tiene más plata hace que la rueda se mueva a su favor, ¿sí? El problema es el siguiente: reducir el Estado en un 40% significaría que se eliminan ministerios y que supuestamente eso va a generar un ahorro de hasta 30 billones de pesos. Las agencias de calificación de riesgo, como Fitch Ratings, advierten que el presupuesto general de Colombia sufre de una rigidez estructural extrema debido a que las transferencias obligatorias a las regiones y pensiones y el servicio de deuda externa. Un recorte del 40% paralizaría funciones esenciales del Estado y dispararía el desempleo en el sector público. Es decir, para hablar así como más en criollo chiquito, un recorte del Estado. Ustedes cuando lean un texto de este tipo digan Estado, hace referencia a, por ejemplo, yo ahora estoy acá esperando que venga el tren, que es un servicio público, eso hace parte del Estado, sí, pero en Colombia no tenemos trenes, por lo menos no en la región de donde vivo yo, pero tenemos escuelas, tenemos policías, tenemos médicos, todas esas cosas que no las pagan ustedes directamente, ¿sí? Es la representación del Estado, ¿sí? Que los chicos vayan a la escuela, que hayan profesores, que vayan al médico, que hayan médicos, ¿sí? En el hospital público, eso es el Estado. Una cara visible, digamos, del Estado, si se quiere. Ahora, para que tengan una idea, si lo que quieren es recortar el 40%, suponga que en un hospital hay 10 médicos, en lugar de haber 10, van a haber 6. Y yo les pregunto, cuando ustedes van al médico, ¿cuántas horas tienen que esperar para que los atiendan? Es decir, si ya está mal, ¿ustedes creen que recortando va a estar mejor? Tarea que les dejo para pensar. Por otro lado, me vas a acordar a uno que conocemos. Dice que va a bajar impuestos sin subir otros impuestos. Promete eliminar gravámenes como el 4 por mil, el impuesto a la gasolina. Resulta que esto es contradictorio porque si él quiere y él promete que va a estabilizar las finanzas y la deuda pública, pero va a reducir al mismo tiempo la base de recaudación fiscal en una situación de alto déficit que ya se tiene, es como, dice que él va a bajar los impuestos, pero ustedes saben para qué sirven los impuestos, no sirven para recaudar, pagar esto que le dije anteriormente. Entonces, la única alternativa viable para este enfoque que él plantea, ¿sí?, es privatizar activos nacionales, vender todo, básicamente, eso sí, que sería entonces vender empresas como Ecopetrol, empresas de luz, de gas, de todo lo que son empresas públicas, venderlas y recortar programas de bienestar social. Entonces, como lo que él, porque él dice lo que va a hacer, más no habla de cómo lo va a hacer, y lo que va a hacer y cómo lo va a hacer es lo que al final realmente importa, porque él puede prometer 10.000 cosas que quiera hacer, está perfecto,
pero tiene que decirle a la gente cómo lo va a hacer, porque eso es lo que realmente le importa a quienes lo votan. Por otro lado, este tema sonó muchísimo, la emergencia económica y el fracking. Dice que él plantea usar decretos rápidos para eliminar regulaciones, incentivar industrias extractivistas. ¿Recuerdan que eso lo hablé anteriormente? Volvemos a lo mismo. Quien tiene la plata, quien tiene la quita, pone la quita y hace que se mueva la mano. Pero eso no va a asegurar, no va a garantizar que todas las personas les cambie en la vida, básicamente les den el bolsillo. La reactivación del fracking encuentra una resistencia social y ambiental masiva por la escasez de agua en las diferentes regiones del país, porque el fracking básicamente hace mierda a la tierra. Y yo, en este sentido, les voy a dar un 30 segundos de complacencia diciendo: yo creo que hay que reactivar la extracción de minerales. Estoy de acuerdo. El tema es que hay que hacerlo de manera consciente y que genere el menor impacto en el planeta. Él propone el uso exclusivo de facultades de emergencia, debilitando el contrapeso en el Congreso de la República, es decir, tener poderes que pasen por encima del Congreso. Y eso nunca en toda la historia de la humanidad, desde que existen las democracias, terminó bien. Bueno, hasta acá vamos recontra bien, vamos bastante bien. Y tómense un descansito, pónganlo de fondo para que lo suene como un podcast si quieren. En el bloque 3 vamos a hablar de política social y salud, que son los pilares 2, 7 y 8 dentro de los 10 pilares. El modelo que propone Abelardo plantea una transición desde un estado de bienestar hacia un esquema asistencialista mínimo. Si yo se lo digo así, ustedes no lo entienden. Ahora lo voy a traducir. Ustedes en este momento tienen un estado que se encarga de intentar, en la medida de lo posible, garantizar que tengan acceso a educación, a salud, a recreación y demás, ¿no? Lo que él propone es salir de ahí y entrar a un esquema asistencialista mínimo, es decir, reducir, lo que decía antes, el Estado, para que ustedes tengan menos de lo que necesitan. Es decir, no es que porque lo necesitan tienen derecho a ello, y va a aplicar para todo, va a aplicar para la escuela, para la educación, para la salud, etc. Él habla de una inyección en salud de 10 billones, ofrece estabilizar el sistema de salud priorizando hospitales mediante alianzas público-privadas, que ya vivimos, y pretende liquidar las EPS deficientes. Hay quienes sugieren que la privación total del servicio directamente mercantiliza el derecho fundamental y desampara a los pacientes de bajos recursos en áreas rurales alejadas que no son rentables para la empresa privada. Ustedes piensen en una persona que vive en el fondo del Pacífico, cualquier lugar del Pacífico, entre Chocó, Tumaco, Nariño, Guayacauca, en el fondo. Una islita, una playa en el fondo de Buenaventura. ¿Ustedes creen realmente que alguien va a ir a poner un hospital ahí? ¿Ustedes creen que alguien va a ir a poner un centro de salud ahí? No. ¿Por qué? Porque la salud directamente va a estar funcionando de forma tal que quien la pueda pagar, la acceda a ella. No la puede pagar y bueno, puede tener. Ustedes me dirán, bueno, no, pero hoy esas cosas ocurren. Sí, es verdad que no hay hospitales en todos los lugares recónditos del país, pero sin embargo, hay lugares a los que ustedes pueden acceder y de manera gratuita van y se hacen ver por el médico. Entonces, no es lo mismo pasar de eso a que ustedes si no tengan plata. ¿Y ustedes quieren ver más o menos cómo funciona eso? Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Ustedes tienen conocidos amigos que viven en Estados Unidos y les pueden contar de esto, que ustedes pueden tener una fiebre y si no tienen para pagar el médico en Estados Unidos, van y los atienden directamente. Así que, bueno, esto por un lado. Por otro lado está el tema de los subsidios focalizados solo a madres. Lo que propone Abelardo es desmantelar los programas de asistencia generalizada del gobierno saliente, ¿sí? Y directamente limitar ese apoyo social y plantea una flexibilización laboral por hombres. Amplios sectores de trabajadores informales perderían el acceso a las coberturas básicas, profundizando las desigualdades en las clases menos favorecidas. Y lo que les decía antes, siempre está recayendo sobre los que menos tienen. No es que hay una ventaja para quienes menos tienen, por el contrario. Lo que se busca es volver a la precarización laboral de la que venimos, porque no es que esto pasó hace 50.000 años en Colombia, pasó no hace mucho. Como cuarto y último bloque vamos a hablar de lo que es geopolítica e identidad, que tiene que ver con los pilares 9 y 9 de que vamos a hacer el video por favor.
10 pilares, ¿no?, que tiene la propuesta del candidato Abelardo. Él propone un giro radical en la doctrina de relaciones internacionales de la nación. Propone alinearse con Estados Unidos, Israel, propone que se integren de lleno las iniciativas de seguridad globales de Donald Trump y restaurar los lazos rojos con Israel. Y lo que pasa con esto, o el problema de esta situación, es que subordina la soberanía diplomática y comercial del país y la defensa a los intereses geopolíticos de Washington. En Colombia pasa algo muy particular, que siempre nos sentimos y nos hicieron creer, nos hicieron sentir identificados con esta idea de que era el patio trasero de Estados Unidos. Y en el consenso, digamos, de la población no había como una, estamos hablando hace 20, 30 años atrás, no había como una discusión de si estaba bien o estaba mal, simplemente asumimos y asimilamos que era así que éramos el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, Petro se pelea con Trump, todos los presidentes de centro o progresistas se pelean con Trump, marcando un límite diciendo no, para, nosotros tenemos la capacidad de poder decidir con quienes queremos y cómo queremos negociar. Marca un antes y un después. Bueno, lo que quiere romper de las estrellas es eso, romper toda una tradición de neutralidad en conflictos en los que nosotros no participar, no ser parte de una postura global, por ejemplo, el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba. Como siempre, todos los países tuvieron la misma posicionamiento, ¿no? De las medidas, bueno, ahora nos vamos a aliar. Para que se hagan una idea, acá en Argentina pasó lo mismo. Desde que existe ese conflicto, Argentina siempre estuvo en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y el año pasado, la canciller en la Asamblea de la ONU se manifestó en contra, como lo hicieron desde que empezó ese conflicto. Y eso le compartió. Bueno, eso es lo que significa una alineación del país a las políticas europeas o a una política internacional sometida a los deseos de Estados Unidos. Básicamente eso. Perder la neutralidad y el poder. Bueno, esa palabra internacional. Por último, pero no menos importante, el señor de las Priellas, ¿sí?, propone reformular, si se quiere, la educación patriótica. ¿Sí? Él se enfoca en lo que son valores tradicionales y el nacionalismo. Y cuando nosotros, por ejemplo, un negro racializado, personas afro, reviso, ¿no?, ¿cómo es la forma en la que gomitas de colores rojas y no aparezco, directamente no aparezco solamente bajando de los barcos de Colombia, pero el resto del 90% de mi provincia, que es mi departamento, es de personas afro. Entonces, ¿dónde quedó la incidencia y la participación que tuvimos en la construcción de la patria como tal, ¿no? Abelardo plantea que tanto esos valores tradicionales como el famoso nacionalismo del cual él habla tendría que ser revisado, y lo que ocurre con eso, ¿no?, es que pensadores de la academia consideran que prioriza el dogma doctrinal sobre un enfoque de diversidad e inclusión vulnera los principios de libertad de cátedra y pensamiento crítico en las aulas. Es decir, en lugar de fomentar que hayan estudiantes que tengan pensamiento propio, ¿sí?, lo que se va a hacer simplemente es decirles cómo es ser colombiano, no es reconocer qué te representa a vos como colombiano, sino que directamente lo que se propone es, bueno, ser colombiano es esto, y que no haya opción de una disidencia, de una forma distinta de percibirse como tal, que las hay, porque sería ingenuo pensar que todos los colombianos somos de una forma, que es lo que le pasa a la gente cuando me ven y dice, ¿cómo que sos colombiano? Pero no te pareces a Becky G, no te pareces a Maluma, no te pareces a Shakira. Y es como, hola, hay otros colombianos que no nos parecemos a Shakira. Así que bueno, mi gente, esto ha sido por acá mi recorrido por este tema de las 10 propuestas
que tiene Abelardo. Yo no sabía cómo meterme en este asunto, pero no quería dejar de hacerlo tampoco. Así que bueno, yo las invito a que, con respeto, siempre por sobre todas las cosas, porque las redes sociales nos hacen mal y nos queman la cabeza, pero con respeto, deje sus comentarios que los voy a leer y voy a ponerme la camiseta por esta situación porque me interesa y me convoca. Los quiero, chao, chao.